En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta lonchera térmica infantil. Bienvenidos nuevamente a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Y a continuación te enseño cómo se hacen los moldes. Comenzamos por la parte delantera. Trazaremos un rectángulo de 22.5 centímetros por 36. Cortamos el rectángulo en uno de los lados de esta manera y ahora lo doblamos al centro. En el lado del doblez hacia adentro vamos a trazar un rectángulo por debajo de la línea de marcación de 8 por 24 centímetros. Y ahora en este lado le haremos una curva de 11 centímetros. Recientemente subí un video short de cómo se hace esta plantilla con diferentes tipos de medidas, que nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de trazar las curvas en nuestros moldes. De aquí sacaremos también la pieza superior, pero en este lado le vamos a aumentar 0.5 centímetros. Seguido de esto, recortamos la pieza de esta manera. Y así nos quedan formadas las piezas delantera y superior. Lo siguiente que haremos será el molde de las piezas laterales. Para esto trazaremos un rectángulo de 15.5 por 18.5 centímetros y le haremos curvas en la parte superior de 7 centímetros. De estas vamos a cortar por 2 en tela externa y por 2 en tela interna. Para las partes trasera y la base cortaremos dos rectángulos de 15.5 centímetros por 22.5. Listo el molde, pasamos a los materiales e insumos que vamos a necesitar. Para la parte externa voy a utilizar cordura. Igual pueden utilizar algún otro tipo de material. Y para el interior voy a utilizar aislante térmico, que lo pueden sustituir por Polex. Pero a este le deben colocar algún tipo de forro, como por ejemplo la tela silver. Necesitaremos además 62 centímetros de cierre, 2 dados y un regulador de pase 30 milímetros, una pieza de 1 metro de cinta de 30 centímetros de ancho, 2 piezas de 10 centímetros cada una y una de 23 centímetros. Necesitaremos además 62 centímetros de espagueti y también cinta bies. Y aquí vamos con la confección. Lo primero que haremos será colocarle los dados a cada lado de los laterales. Marcamos el centro de cada una de las piezas. Ahora introducimos el dado a la cinta de esta manera. La colocamos en el centro de la pieza lateral y a 1.5 centímetros desde el borde superior. Sujetamos y cosemos. De la misma manera cosemos en la otra pieza. En el siguiente paso le vamos a unir el aislante térmico a cada una de las piezas con una costura por todo el contorno.
Lo siguiente que haremos será coser la manija. En la parte superior, o sea la tapa, vamos a medir 10 centímetros en cada lado. Ahora colocamos el centro de la cinta en cada una de esas marcas y cosemos. A continuación le cosemos el vivo en el contorno. Y ahora en ese contorno le unimos el cierre de esta manera, enfrentando derecho con derecho. Una vez que cosimos el cierre, le vamos a colocar una cinta bies por todo ese contorno para tapar toda esa costura. En el siguiente paso, le vamos a unir el otro lado del cierre en la pieza delantera, de esta manera en la parte interior, también enfrentando derecho con derecho, y sujetamos. Luego pasamos costura. Y a esta parte también le colocamos cinta bies. Lo siguiente que haremos será colocarle los deslizadores. A continuación le unimos la pieza trasera. Enfrentamos derecho con derecho, sujetamos y pasamos costura. A esta parte también le colocamos cinta bies. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo que sigue será coserle los laterales. Marcamos los centros de todas las piezas y ahora las vamos a unir de esta manera. Enfrentamos derecho con derecho, haciendo coincidir las marcas y sujetamos. Luego pasamos costura y tapamos esa costura con cinta bies. Usaremos el mismo procedimiento para coser el otro lateral. En el siguiente paso vamos a unirle la base. Hacemos coincidir cada uno de los lados, sujetamos y pasamos costura. Y le colocamos cinta bies para tapar toda esa costura. Le damos vuelta y lo siguiente que haremos será armar la correa. En uno de los extremos le vamos a unir el regulador. Ahora el otro extremo lo pasamos por uno de los dados y de vuelta lo pasamos por el regulador.
Luego ese otro extremo lo vamos a unir al otro dado. Y de esta manera terminamos con la confección de nuestra lonchera infantil. Espero que les haya gustado. Y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Y en apoyo al canal espero sus super gracias. Por aquí abajo del video encontrarán el botón desde donde lo pueden enviar. Nos vemos en mi próximo video.